Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta plática que organiza la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de la Comunicación. Yo soy la coordinadora de esta licenciatura y tengo el gusto de platicar con la maestra Paola Palazón, que tuvimos la fortuna de tener en la licenciatura como docente y que además generó muchísimos proyectos en los que estudiantes como Geraldine y Frida, que están aquí presentes, tuvieron la posibilidad, por supuesto, de colaborar. Yo con todo gusto, Paola, te presento y te doy la bienvenida, agradeciendo que hayas accedido a dar esta charla. Muchísimas gracias. Hola, no, muchísimas gracias a ti, Oneivis, muchísimas gracias a la Universidad de la Comunicación por crear estos espacios y pues bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Voy a compartir mi pantalla para que entremos en el tema que vamos a hablar y que hemos preparado para esta plática de hoy, donde además van a compartir con ustedes dos alumnas de la universidad sobre este tema de la publicidad y su rol social. Entonces, déjenme que arreglo pantalla. Las chicas que están conectadas me avisan si lo ven bien. ¿Sí? Sí, súper. Perfecto. Pues bueno, como anunció Neivis, el tema de la plática de hoy es la publicidad al servicio social. En la Universidad de la Comunicación, específicamente en la carrera de Comunicación Social, en la licenciatura de Comunicación Social, a partir del segundo semestre se ve la materia de publicidad, donde empezamos a ver pues, conceptos bastante básicos sobre lo que es la publicidad como herramienta comunicacional. Pero hacemos muchísimo hincapié en el rol social que tiene la publicidad y en el rol social que en general tenemos los que somos comunicadores. En ese poder y responsabilidad que nos da el hecho de comunicar. Quienes nos están escuchando no deben ser ajenos a esta idea, pero los medios de comunicación y las plataformas de comunicación han sido llamadas el cuarto poder. Siempre lo hablamos en clase y eso nos da a los que generamos contenidos a través de las diferentes herramientas de la comunicación una responsabilidad enorme. Hemos visto a lo largo de la historia que los medios de comunicación pueden poner o quitar presidentes, pueden generar o comenzar revoluciones. Y eso les da, como dije, nos da un poder y una responsabilidad enorme. Un poco de lo que habla esta plática y lo que tratamos de impartir durante lo que dura la cátedra de publicidad, que está como primer acercamiento de los y las estudiantes a la publicidad, es justamente la importancia de ese rol social. Entonces, bueno, ya Oneiris me presentó, pero yo soy periodista, estudié en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, me gradué de la licenciatura de Comunicación Social con una especialidad en Marketing y Publicidad. Durante 9 años dirigí la revista Time Out en México. El año pasado lancé un libro sobre moda mexicana. Hoy en día me dedico a mi despacho que se llama Anexa Studio, donde desarrollo proyectos de manera colaborativa, y a mi proyecto Psiqui, que es un proyecto de promoción y consultoría en temas de salud mental. La agenda de esta plática es, vamos a hablar un poquito de qué es publicidad, para entrar luego al contexto sobre la publicidad y su rol social, y vamos a hablar de 2 casos específicos con ejemplos de cómo utilizando las herramientas de la publicidad como herramienta de la comunicación podemos generar y romper paradigmas y generar cambios en pro de la sociedad y de los entornos donde nos desarrollamos. Y al final, Gerald y Frida van a hablar un poquito, también les vamos a dar la palabra, y ya al final de que ellas hablan, vamos a abrir un poquito la conversación para contestar preguntas y respuestas. Este es si es el perfil que la Universidad de la Comunicación explica sobre aquellos egresados y sobre lo que es ser un comunicador social. El comunicador social desarrolla la sensibilidad
y la pericia necesaria para comprender cómo piensa, siente y se comparte una sociedad. Se convierte en un especialista que logra tener una visión objetiva, crítica y reflexiva que le permiten identificar los procesos y problemáticas sociales. Esto es súper importante para lo que vamos a ver a lo largo de esta plática. Problemáticas sociales. Comparte una sociedad. Para informar o proponer alternativas y soluciones que beneficien a las personas. Yo siempre digo, que nuestro apellido es social y muchas veces lo olvidamos. Esta carrera que estudiamos se llama comunicación social y a lo largo, sobre todo cuando han tenido que intervenir muchas veces decisiones comerciales y decisiones de negocio, vemos que algunas plataformas de comunicación pareciera que se olvidan de ese apellido que nos dan cuando entramos a la universidad. Nuestro apellido es social y esto lo vemos desde el primer día de clase, nunca tenemos que olvidarlo. Somos comunicadores sociales, nos debemos a lo social y debemos retomar nuestro apellido. Ese es nuestro objetivo, ver de qué manera y tener clara la responsabilidad que tenemos del entorno en el que nos desarrollamos como plataformas, como medios. Ya no me gusta hablar de la palabra medios, porque en realidad hoy en día los canales de comunicación ya son muchos y lo vemos a lo largo del semestre. Cualquier cosa podría ser un canal de comunicación. Una pared es un canal para comunicar algo, una pancarta es un canal para comunicar algo, una parada de camiones, una plataforma para comunicar algo. Las redes sociales, nuestras propias redes son un canal para comunicar algo. Entonces tenemos que estar muy claros de eso. Nuestro apellido es social y nos debemos a nuestro entorno y cada cosa y cada mensaje que creamos y que transmitimos a través de cualquier plataforma tiene que llevar por detrás ese pensamiento y estar claro y consciente de lo que estamos diciendo y del poder que tenemos al comunicarnos con los demás. Enrique Ortega, que es un profesor español, él habla de la publicidad como un proceso de comunicación. Hay muchos conceptos de publicidad. La Asociación Americana de Marketing y la Asociación Americana de Publicistas tiene varios conceptos y a lo largo de la historia de la publicidad que fue llamada como tal hace no tantos años, la verdad, que se empezó a darle un nombre desde el siglo pasado a esta herramienta. Digo, la publicidad per se existe desde que existe la necesidad pues de comunicar algo, cuando empieza el comercio y se habla incluso de que existe y hay formas de publicidad desde los egipcios, cuando de otras maneras y con otras herramientas y otras plataformas, pero en sí el nombre publicidad empieza a aparecer desde el siglo pasado. Y a raíz de eso se han empezado a generar una cantidad de conceptos. A mí me gusta mucho este de Enrique Ortega, que dice que es un proceso de comunicación de carácter impersonal y controlado, que a través de medios masivos, y hoy podemos decir plataformas, medios, pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institución con el objeto de informar o de influir en su compra o aceptación. Esto es súper importante porque finalmente el objetivo que tiene la publicidad como herramienta de comunicación es influir en la gente, bien sea para, pues sí, para crear una idea o bien sea para vender algo. Entonces, cuando entendemos, y esto lo remito un poco a lo que dije anteriormente, que tenemos el poder de influir, tenemos que estar más conscientes de lo que eso significa en términos de responsabilidad. La publicidad como disciplina de las comunicaciones se desarrolla en un entorno social, como ya había comentado. Creamos mensajes para la gente, creamos mensajes para una sociedad. Y estos mensajes que creamos pueden influir en la gente, pueden reforzar estereotipos, pueden fomentar el sexismo, pueden fomentar la discriminación. Aquí pongo una serie de fondos de imágenes que hoy en día que estamos en una época en la que nos hemos cuestionado tantas cosas, sobre todo en términos de comunicación,
pues si ven estas tres cosas que enumero aquí, seguramente las van a ver de alguna manera reflejadas en estas imágenes. También la publicidad puede ayudar a una empresa a cumplir un objetivo de negocio y objetivos de comunicación. Ese básicamente es el fin. La mayoría de las empresas que acuden a la publicidad como herramienta, lo que están buscando es cumplir o un objetivo de comunicación o un objetivo de negocio, que es ganar dinero. Pero nosotros podemos usar las herramientas de la publicidad con fines sociales. Por supuesto que sí. Una campaña social es una iniciativa comunicacional cuyo objetivo es influir en la conducta de los individuos. Su propósito, ya habíamos dicho que según el concepto de publicidad que da Ortega, la publicidad tiene como objetivo influir. Entonces, las campañas sociales también tienen como objetivo influir en la conducta de las personas y su propósito es sensibilizar y generar conciencia sobre una problemática social. Y en algunos casos presenta alguna alternativa o una solución a estos problemas. Entonces, ¿cuáles son los pasos que deberíamos considerar para desarrollar una campaña social? Lo primero es que tenemos que identificar cuál es el comportamiento que queremos cambiar. Que de lo que está allá afuera, que hemos analizado y hemos visto y nos parece que puede ser de otra manera por el bien de la sociedad o por el bien común, queremos cambiar. Eso es lo primero. Luego, identificar cuál va a ser nuestra audiencia, a quién le vamos a hablar, a quién le vamos a dirigir este mensaje, quiénes creemos que van a ser los que nos van a ayudar a cambiar esta situación o que esta situación que nosotros creemos que necesitamos cambiar, estas personas nos van a ayudar y hay que hablarle a ellos para que esta situación mejore. Luego, identificar las barreras para cambiar. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos han impedido ese cambio? ¿O cuáles son estas cosas que pueden ser una barrera para ese cambio? Luego, reducir esas barreras y buscar las herramientas adecuadas o los mensajes adecuados justamente para reducir esas barreras. Luego, probar las ideas para animar al cambio en un grupo de personas. Esto me parece interesante porque no sé si han escuchado esto que dice, hasta que no lo veo, no lo creo. Entonces, esto va un poco más o menos en esa idea. La gente generalmente cuando ve cómo funcionan las cosas es que empieza a usarlas y empieza a generar ciertos cambios de actitud después de probarlo. Y además, cuando una persona empieza a cambiar algo y abraza ese cambio, generalmente se convierte en un multiplicador del mensaje. Entonces, el probar las ideas para animar el cambio es súper importante para que tengamos más multiplicadores del mensaje, no solo para que tengamos gente convencida de que esto es posible cambiarlo, sino para que esa gente que se convenció ya lo probó, le cuente al de al lado, le cuente al vecino, le cuente a la familia y tengas mucha más gente y se empieza a producir este efecto dominó, que es lo que realmente termina siendo los grandes cambios. Y luego exponer ampliamente los beneficios del cambio. ¿Qué es lo que nos va a generar, bien sea de forma individual o colectiva, el que esto que estamos proponiendo cambiar? O sea, ¿qué es lo que este cambio nos va a dar como personas y le va a dar a nuestra sociedad? Y dejarlo lo más claro posible es súper importante para que el mensaje llegue y, vuelvo, la gente con el tema de probar las ideas, pues te compre mucho más pues esta comunicación que le estás ofreciendo. Hoy les quiero hablar de dos proyectos y de dos casos en específico y a medida que les vaya contando de estos casos, les voy a ir diciendo pues parte de estos puntos y también les voy a ir contando cuáles eran las barreras y qué se logró. El primero es mayo, mes de los museos. Voy a poner un video que seguramente me va a... Alentar al público a visitar los museos de la... No se escucha. ¿Se escucha? ¿Sí? Ok. México desde hace 5
5 años, la revista Time Out y el Museo Interactivo de Economía se unieron para festejar el Día Internacional de los Museos, celebración que este año por primera vez se convertirá en el mes de los museos. Pues gracias a la unión de instituciones gubernamentales de la ciudad, del gobierno federal, del MIDE, de nosotros, de los museos y de los recintos, este año por primera vez la celebración será del 11 al 31 de mayo, siendo un evento histórico, no solo para la ciudad, sino para el mundo, porque ninguna otra ciudad celebra a sus museos tantos días seguidos y con una celebración tan grande. Quiero decir que aunque somos una de las ciudades del mundo con mayor número de museos, no somos necesariamente la ciudad que recibe más visitantes en sus museos. Y por eso creemos que es muy importante que alrededor del 18 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos, todo este mes estemos alentando a la gente a que visite sus museos, a que los conozca, a que se apropien de ellos y que los disfruten como justamente va a ser el MIDE. A lo largo de este mes, 150 museos abrirán sus puertas al público para ofrecer distintas actividades, además de 6 rutas del Turibús que estarán operando de manera gratuita los fines de semana y promociones en distintos restaurantes. Y justo ese es el objetivo de esta celebración, que los museos abran sus puertas a toda la gente y romper paradigmas. Nosotros lo decimos todos los años. La primera vez que celebramos el Día Internacional de los Museos, el primer año asistieron más de 70.000 personas y reunimos a 66 recintos. El año pasado cerramos con 145 recintos reunidos y 385.000 asistentes. O sea, es romper paradigmas. La gente sí quiere consumir cultura y el espíritu de esta celebración es abrir los museos, decirle, aquí están, entren, los museos son de ustedes, apropiense de ellos, no hay ninguna barrera. Los museos en México somos instituciones que tenemos clara nuestra misión de compartir contenido relevante con nuestros visitantes. Y creo que también algo que nos destaca es que tenemos colecciones increíbles y únicas en el mundo. Entonces lo que falta pues son los visitantes, que la gente se anime, que entre, que los disfrute, que los haga suyos, que pueda también comprenderse que los museos no son instituciones para gente llamada culta o educada. Son espacios para todos. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy. Notimex. Voy a compartir ahora. Voy a volver a compartir. ¡Ay! No sé si se ve. ¿No? ¿Sí se ve? Ok. Bueno. Mes de Museos, quiero poner un poco en contexto cómo nació este proyecto. La Ciudad de México es una de las ciudades con más museos y recintos culturales del mundo. No hay data tan precisa. Londres dice tener el primer lugar de museos del mundo y se dice que la Ciudad de México es la segunda. Yo creería que en ese conteo donde dicen que Londres es la ciudad con más museos del mundo, no están contando los recintos culturales, aquellos recintos que no tienen la categoría de museos. Y yo me atrevería a decir, y lo dije durante los 6 años que duró la campaña de Mes de Museos, que la Ciudad de México fácilmente podría ser, si contáramos a los recintos, los que no tienen la etiqueta de museo, la ciudad con más museos y recintos culturales del mundo. Solo museos hay más de 160 con esa etiqueta. Desde finales de los años 70 se celebra en todo el mundo el 18 de mayo el Día Internacional de los Museos. Es una celebración que creó el ICON, que es el instituto que regula los museos en todo el mundo, que está en Francia, con el objetivo como de dar a conocer a los visitantes y a los habitantes de cada ciudad los recintos que tienen sus espacios y invitarlos a convivir con ellos. Desde 2013 empezamos en esta iniciativa, solo celebrándola un día, un poco porque se nos hacía un poco insólito que siendo la Ciudad de México, la ciudad con más recintos, o por lo menos la segunda ciudad oficialmente, con más museos y recintos culturales del mundo,
no hubiese una celebración en torno a ello. El Tate en Londres recibe alrededor de 6 millones de visitantes al año. Nuestro Museo de Antropología, que podríamos decir que es nuestro museo más grande y con mayor cantidad de visitas en la Ciudad de México, recibe alrededor de 2 millones. ¿Por qué? Porque ¿dónde están esos 4 millones de diferencia en una ciudad tan grande? Entonces, un poco entre esa idea y la idea de cómo la gente que habita la ciudad no sabe ni siquiera la cantidad de oferta cultural que tenemos, fue que nació este proyecto. Había mucho la idea también, como decía Sergio en este video, de que los museos eran algo para la élite, y eso no es así. En general se tiene también esa idea de la cultura. Entonces, un poco la idea de esto era romper el paradigma uno, de que la gente no quiere consumir cultura, de que los museos y los recintos culturales son para una élite, y dar a conocer los espacios que tiene la ciudad. Es decir, bueno, si vives en la segunda ciudad con más museos del mundo, ¿cómo no sabes que existe la Mapoteca, que es única? ¿Cómo no sabes que existe el Museo del Borsell? Pues te invitamos a conocerlo y vamos a llegar a los 6 millones a los que llega el Tate. Entonces, creamos una campaña de comunicación que empezó en mayo de 2013, justamente para el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, donde lo primero que hicimos fue convocar a todos los recintos de la ciudad para hacer esta campaña unificada, una imagen unificada para comunicarle a las audiencias que existe un día en el que se celebran a los museos de todo el mundo y donde la invitación es a interactuar con tus espacios culturales, a conocerlos. Creamos un micrositio para que la gente supiera cuáles eran los museos y recintos que se unían a esta campaña, en qué zonas de la ciudad estaban ubicados. Ese micrositio estaba dividido en norte, sur, oriente y poniente. Entonces, si tú estabas en el norte, podrías ver los museos que estaban en esa zona. Tenía las formas de cómo llegar, cuánto costaba el boleto, qué actividades especiales había. Estábamos facilitando y quitando la barrera de la no información y de que tuvieses que buscar en cada museo, sino en un solo sitio está todo. Luego, materiales promocionales, mapas impresos que se entregaron en puntos de información turística, en los mismos museos, en Turibús, pines, banners. Cada museo participante colgaba unos banners afuera enormes de su recinto para decir: este 18 de mayo existe esta fecha, lo vamos a celebrar, este museo se une a la celebración. Se hacía una rueda de prensa una semana antes, donde las últimas 2 iba el jefe de gobierno a la actividad para darle mucho más visibilidad a los museos de la ciudad, los secretarios de cultura y turismo y los institutos de turismo de la ciudad, del gobierno de la Ciudad de México, así como los institutos federales de cultura. Se hacía una gira de medios, en radio, en prensa, donde íbamos con los diferentes recintos participantes a que ellos explicaran cuál era su oferta cultural. Realmente había gente que no sabía que en la Ciudad de México hay una mapoteca, que es un museo dedicado solamente a mapas, que tiene mapas desde hace 2-3 siglos y que es único. Bueno, el Museo Interactivo de Economía, en el mundo solo hay 6 museos interactivos de economía, uno está en la Ciudad de México. O sea, como que ese tipo de cosas era decir: mira todo lo que tienes aquí, ven y disfrútalo, ven y conócelo. Además, invitábamos a los museos a realizar actividades especiales en torno a la celebración, que si tú comprabas tu boleto, a lo mejor tenías un concierto especial, una proyección de cine especial, un extra para incentivar a la gente, sobre todo a la gente más joven. Y poníamos transporte gratuito gracias a una alianza con ADO en diferentes puntos de la ciudad durante la celebración de Día de Museos, que luego se convirtió en Mes de Museos. Había transporte que te llevaba en una ruta que estaba marcada en el micrositio a los diferentes museos participantes. Entonces tú podías bajarte, no sé, en el Munal, en el centro histórico, por ejemplo, entrar al museo y esperar que viniera en su circuito el siguiente camión y seguir a otro museo, o cambiarte a los museos del sur, por ejemplo. Se hacía un spot de tele para MTV, Canal 11, Comedy Central, de radio para Limer, para Radio Ibero, una pauta impresa, sobre todo en medios de comunicación con los que teníamos alianza para el público más joven. La mayoría de los medios estaban enfocados al público más joven, a acercar a los jóvenes a la cultura.
Mes de Museos tenía redes sociales que se manejaban, se hacía exteriores a través de una alianza con el metro, había póster en el metro de la Ciudad de México y póster se pegaban en las rutas de camiones también a través de la Ciudad de México. Y al finalizar el evento se hacía un cóctel de networking entre medios de comunicación y museos y algunos sponsors para que los museos pudiesen tener, bueno, el tema cultural, y eso no es una exclusividad de México, en casi todos los países, especialmente en Latinoamérica, siempre ha tenido unos recortes presupuestarios y unos presupuestos muy chiquitos. Entonces, muchos de los museos tienen que vivir, o las instituciones culturales, de conseguir sponsor o de la venta de taquilla. Después del primer año, que como yo decía, bueno, estas son algunas de las imágenes de los últimos años, esta era la rueda de prensa, este es el que entonces era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, este era un mapa, los camiones de ADO nos prestaba, ADO es dueño de Turibús, nos prestaba los turibuses, que es donde caben más personas de sus camiones, entran alrededor de 70 personas. Pero lo que decía un poco, después del primer año, que fue en 2013, en ese cóctel, recuerdo que la directora de un museo, y que creo que fue lo que realmente motivó a que esto siguiera ocurriendo, se me acercó y me dijo que ese día ella había vendido más taquilla de lo que normalmente vende en un mes. Entonces, ese era el espíritu, llevar a la gente a los recintos, y de ahí decidimos seguir extendiéndolo. Los primeros 3 años se hicieron, bueno, el primer año fue un día, el segundo año creo que también, luego pasamos a fines de semana, y en 2016, si mal no recuerdo, el jefe de gobierno en ese momento había decretado octubre mes del diseño en la Ciudad de México. Tuvimos un acercamiento con él solicitándole que, si bien las industrias creativas tenían un aporte muy importante para la Ciudad de México y nos parecía increíble que octubre fuese el mes del diseño en la Ciudad de México, ¿por qué entonces, si el diseño tenía un mes, los museos no tenían su propio mes? Porque si había un decreto de la ciudad sobre octubre, porque si la Ciudad de México era es la segunda ciudad oficialmente, la segunda ciudad con más museos y recintos culturales del mundo, no había un decreto de gobierno que dictara que mayo fuera el mes de museo. Ese decreto se firmó en 2018, salió publicado en la Gaceta del 21 de mayo de 2018, en la Gaceta de la Ciudad, donde se establece que mayo es el mes de los museos. Y ese año se unieron a la celebración 157 recintos y que recibieron durante casi 3 semanas a 1.6 millones de visitantes. Entonces, en 2019 dejó de hacerse porque cambió de gobierno. Y bueno, no vamos a entrar en ese tema que no es la materia de esta plática, pero básicamente, si vuelvo un poco a esto, ¿qué queríamos cambiar? Queríamos cambiar la percepción de que la gente no quiere consumir cultura. Si tú le acercas a la gente la cultura, la gente la va a querer consumir. Queríamos romper el paradigma y la idea de que la cultura era solo para una élite. La cultura es para todas y para todos. ¿Cuáles eran las barreras? Bueno, en un inicio, y lo digo con toda honestidad, las barreras eran la voluntad política para hacer las cosas, que es una barrera hoy en día, y por eso dejó de hacerse. ¿Se redujeron las barreras en el camino? Sí, muchísimo, con muchas conversaciones y con muchos acuerdos. También una de las barreras era lograr juntar a tantos actores, no solo de la parte gubernamental, sino de la parte privada. Generalmente hay esa idea de que gobierno y sector privado no pueden trabajar en conjunto. Entonces, esta fue una actividad que rompió con eso. No solo gobierno y sector privado, sino sociedad civil trabajó en conjunto, porque había muchos voluntarios. Aquí ya no lo puse, pero por ejemplo, en el centro se unieron la comunidad de restauranteros. Durante los días que era la celebración de mes de museos o cuando era día de museos y tú llevabas a ciertos restaurantes los boletos de la compra de tu taquilla de esa visita al museo, te daban descuentos en bebidas, en comida. La cooperativa de bicis, de carritos de bicis, de taxis que está en el centro histórico también se unía
y durante muchos años nos prestaron sus servicios para que poder trasladar a la gente y que el turibús no tuviese que entrar al centro histórico, porque los días sábados sobre todo, teníamos los turibuses sábados y domingos, los días sábados, no sé si saben, el centro histórico, no en estos momentos de pandemia, pero en momentos normales, recibe más de 2 millones de personas. Ese mini espacio que es el centro histórico de la Ciudad de México. Entonces, entrar y meter al turibús por ahí era una logística complicadísima. Entonces, por eso las cooperativas de bicis del centro se unieron. Y probamos las ideas con cifras y con números. A través de una alianza con el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México podíamos medir esto, y en cada recinto participante habían voluntarios del INJUVE muy identificados con sus playeras de mes de museos y contadores que iban contando cada persona que entraba durante los días que duraba la actividad, y así podíamos probar que esta era una actividad que funcionaba y que la gente quería. Además teníamos encuestas en el micrositio, hicimos un año un rally de museos donde los premios tuvimos que duplicarlos porque se acabaron, la gente participó muchísimo, teníamos unas libretas donde tenías que llenar sellos de una cantidad de museos y tenías un tiempo estimado para visitar todos esos museos. Mucha empresa privada, por ejemplo, para el rally de museos nos regaló premios para la gente. Entonces, realmente hubo una ruptura ahí de barreras importantes y sobre todo de creencias. Y el hecho incluso de probar estas ideas hizo que año con año se sumaran más recintos. Y lo que les decía del efecto dominó. Cuando la gente se va enterando que algo funciona y que algo le está generando un beneficio, obviamente quiere ser parte de eso. Y luego, bueno, evidentemente, si me escucharon, yo a donde iba exponía muy bien y lo más claro que podía ser los beneficios de este cambio. El segundo y último caso, porque además nos queda ya poco tiempo, para darle espacio a las chicas y después que puedan hacer preguntas y tener un rato de preguntas y respuestas, es Salir. Salir fue un documental producido por Time Out México y desarrollado por la agencia DDB, que es la agencia de ATL de Time Out, la agencia de publicidad. Es la historia de 4 personas transgéneros de la Ciudad de México, se estrenó en abril de 2016. DDB había sido nuestra agencia por un par de años, nos había dado un Cannes de publicidad, que es el máximo premio al que un publicista puede optar, y en algún momento en una conversación comentábamos de que pues una de las comunidades más fieles que había tenido la marca Time Out, no solo en México, sino a lo largo de toda su historia, desde su creación en Londres hace más de 50 años, perdón, era la comunidad LGBT+. Yo les explicaba que yo sentía que en todas nuestras comunicaciones no les hablábamos a ellos, sino que hablábamos al público en general, y que a pesar de que sabíamos que estaban ahí, que era un público súper fiel, nunca había una comunicación tan directa. Ni una comunicación creada para ese público, más allá de una sección LGBT dentro de la revista que ha tratado siempre de ser lo más inclusiva con todas las diversidades posibles y lo más amplia en cuanto a la comunidad per se. No solo hablarle a un grupo de la comunidad, sino, como dije, a todas las diversidades de la comunidad. DDB, su vicepresidente creativo, en ese momento Manuel Vega, quien tuvimos como invitado en uno de los semestres de clase, se fue un poco con esa idea. Otra de las ideas que les había dicho es que nosotros no hablábamos a la comunidad del cliché, porque creíamos que además el cliché de alguna forma era el estereotipo, y que queríamos hablarle a esa comunidad. Pasaron un par de semanas y ellos regresaron con esta idea. Y que además quería que no se viera forzado, porque nuestra relación con esa comunidad siempre había sido muy natural. Ya había sido muy genuina. Siempre ha habido, como dije, desde los inicios, hace 50 años, de Time Out, un interés muy genuino en apoyar la diversidad. No un interés oportunista. Ellos regresaron con esta idea
que parecía un poco descabellada porque teníamos apenas un mes y medio para rodar el documental. Que teníamos una fecha de estreno porque venían Mes del Orgullo, 17 de mayo, que es un día importante, el 17 de mayo se celebra en todo el mundo, es el Día Mundial contra la Transfobia, la Homofobia y la Bifobia. Entonces teníamos como una fecha, o sea, necesitábamos estrenar antes de esas fechas para poder meternos dentro de la agenda. Regresaron, grabamos durante un mes, se filmó. Les voy a poner el tráiler. Yo cuando era niño me decían, es que eres niña. Y yo me daba cuenta que yo no encajaba para nada con las demás niñas y decía, bueno, ¿qué está pasando aquí? Desde luego, cuando te asumes como una persona trans, lo primero que te encuentras es rechazo social. Las personas trans sí ponemos una ruptura en los espacios. Yo pensé en quitarme la vida si a los 25 años yo no logro ser feliz y ser lo que yo quiero ser, no quiero seguir viviendo. ¿Qué estoy moviendo yo en ti? ¿Por qué te causo incomodidad? ¿Por qué no me puedes aceptar como cualquier otra persona? Salir es un cambio que implica una despedida y un principio. También parte del brief para la agencia es que, pues bueno, esta es una revista de ciudad, es una revista de la Ciudad de México. Entonces, de alguna manera, la Ciudad de México tenía que verse reflejada en esta pieza, sin tener que decir time out en ningún lado, porque en el momento en que sale la ciudad, y time out es la guía de la Ciudad de México, pues ahí está presente la marca. La revista, el documental que dura 33 minutos, lo hicimos estratégicamente como un mediometraje y no como un largometraje. Cuenta la historia de 4 personas trans que viven en la Ciudad de México. Además, también otra de las peticiones no era caer en ciertos tipos de morbo que también vuelven al tema del estereotipo y hacen sentir mal a estas personas. Cosas como están operadas, no están operadas, o sea, detalles que no son relevantes, esa es la realidad. Aquí lo que era relevante era entender cómo era su transitar, y ese transitar además tiene un doble sentido en sus historias personales, por la Ciudad de México, y mostrar cómo estas personas viven la ciudad al igual que nosotras y nosotros. Estas personas van a la universidad, van a trabajar, se montan en el metro, trabajan en espacios públicos, en organismos públicos como TAIR, por ejemplo, y también mostrar un poco que ahí es como lo que a nosotros nos dejaba desde el punto de vista social, generar una reflexión. La Ciudad de México, además de ser oficialmente la segunda ciudad con más museos del mundo, es una de las ciudades donde con la legislación más avanzada en términos de derechos para la comunidad LGBT, sobre todo para la comunidad trans. Ni siquiera en Inglaterra, ni siquiera en ninguna ciudad de Inglaterra, ni siquiera Londres, ni siquiera París, tienen los niveles de avance legislativo que tenemos nosotros. En esta ciudad, si una persona transgénero quiere ir a hacer un cambio de nombre y de sus papeles, es un mero trámite administrativo. En ciudades como París, tú le tienes que demostrar a un juez que tú eres, tienes que pasar por el penoso y humillante y complicado proceso de ir a decirle a un juez que tú realmente eres lo que eres. En esta ciudad no es así. Y un poco el documental lo que trata de decir, y la reflexión es, además de decir, esta gente es normal, como todas y todos, y transitan la ciudad y la viven como la vives tú. Van a la universidad, lo que ya dije, tienen hijas, hijos, tienen familia, trabajan, pero viven en una ciudad avanzada, que se ha llenado la boca de decir ciudad de derechos. Porque en el escrito es real, somos una ciudad de derechos, pero eso realmente pasa en el día a día en la calle.
Y esa es un poco la reflexión. La realidad es que no, la brecha entre lo que dice la legislación y lo que pasa en la calle es muy grande. Entonces, este era el fin, empezar a sensibilizar a la gente sobre este tema y sobre cómo podemos decir que vivimos en una ciudad tan avanzada y en las calles vivimos una cosa totalmente diferente. Este documental estuvo 2 meses proyectado en Cinépolis, se estrenó en Cinépolis Diana, porque bueno, la sede de Diana es una zona y es una sede muy importante, pero está al lado de la zona rosa para la comunidad LGBT de la Ciudad de México. Estuvo 2 meses en Cinépolis, en diferentes salas de la Ciudad de México y de Puebla. Se hicieron 2 proyecciones en Estados Unidos gratuitas. Cinépolis nos regaló durante 2 meses proyecciones gratuitas. La idea de que fuera de 33 minutos era muy a propósito de eso, para no tener que quitarle a Cinépolis un bloque entero de una película, sino que se metía entre pelis y tú igual obtenías tus boletos en taquilla y podías entrar a ver el documental. De todas formas, el documental estaba de manera gratuita, se subió después de que acabó todo este tema en Cinépolis a YouTube y está abierto. Se hicieron 2 proyecciones en Estados Unidos, salieron notas de prensa en los principales medios del país. Cabe destacar que en ninguno de los 33 minutos del documental sale la revista. La revista no se ve, no hay un personaje leyéndola. Simplemente los pósters, simplemente al final sale una producción de Time Out y obviamente hay una relación muy grande del transitar la ciudad, que es el tema principal de la revista. Se hizo una proyección el 17 de mayo, como les dije, es un día muy importante para la comunidad, después del mes del orgullo, porque es el Día Mundial contra la transfobia, la homofobia, la bifobia, todas las fobias relacionadas con cada letra del LGBT+. De la mano del gobierno de la Ciudad de México instalamos una pantalla gigante en la glorieta de Insurgentes y proyectamos el documental. Además fue como súper interesante porque había gente de todas las edades y había gente muy mayor que a lo mejor uno creería que viene con ciertas enseñanzas y ciertas, pues sí, como ciertas barreras en cuanto a entender estos temas que después se nos acercaron y se acercaron a las protagonistas como para hablar con ellos. Estuvimos ese año en la apertura de la Semana de las Juventudes, no solo en la rueda de prensa hablando sobre el documental dentro del podio con el jefe de gobierno, sino que en la apertura de actividades el documental estuvo proyectado en Semana de las Juventudes. Tuvimos más de 10 proyecciones en las oficinas de gobierno. Ellos utilizaron este documental para sensibilizar a su personal. Desde la jefatura de gobierno, ¿dónde está la oficina hoy en día de la jefa de gobierno? Hubo una proyección a diferentes oficinas de gobierno donde se presentó a sus equipos. Y hoy en día está en el catálogo de Filmin Latino, que es la plataforma de cine también gubernamental. Entonces, bueno, un poco la idea era mostrarles 2 proyectos que no nacieron con fines económicos, porque se cree que generalmente la publicidad, y sí, gran parte de la publicidad se hace con fines económicos, como ya les dije, para generar ingresos a las empresas, pero la idea de mostrarle estos 2 proyectos y sus resultados era decirles, podemos generar mensajes de comunicación y podemos generar a través de nuestra labor como publicistas y como comunicadores sociales proyectos, narrativas, piezas, actividades que impacten en lo social y en nuestro entorno. Podemos y debemos, además, porque como decía hace un ratito, nuestro apellido es social, eso estudiamos, comunicación social, y nos debemos a los entornos en los que nos desarrollamos. Entonces, sí, hay una parte económica que evidentemente en este sistema en el que vivimos es importante, pero yo creo que podemos compensar si tenemos una serie de cosas que estamos haciendo que vienen pues sí, a dedicarse a esa parte económica que necesitamos para seguir operando y desarrollando cosas, pero a la vez el hecho de tener esa parte económica nos permite poder utilizar nuestras plataformas y canales de comunicación para dejar algo
social, y no solo pedir cómprame, sino dejar también algo a esa gente que me está comprando. ¿Por qué no las utilizamos? ¿Por qué no lo hacemos? Nada nos los impide hacerlo. Entonces un poco esa era la idea de esta conversación. Voy a darle, bueno, que están mis redes y mis páginas, por si me quieren seguir. Voy a darle la palabra a Neivis para darle la palabra a las chicas. Muchas gracias, Paola. No hay mejor manera de ilustrar el rol social que tiene la publicidad que a través de estos ejemplos que hablan de un trabajo tuyo, un trabajo muy dedicado y que es habitual que docentes como tú, que son parte del claustro de la licenciatura, pues aprovechen para guiar al alumnado en este sentido, en cómo se puede ver aterrizado en la práctica estas ideas que desde la comunicación social pueden ser promovidas en torno a temas que podrían ser insospechados, pero a los cuales se le puede sacar muchísimo provecho, ¿no? Como el tema de los museos. O sea, a mí me sorprende muchísimo de qué manera puede haber un potencial ahí importante y que campañas de comunicación social en este sentido, apoyando en esta herramienta fundamental que es la publicidad, pues daría muchos frutos, muchos frutos. Y sé que de alguna manera es lo que trabajaron Geraldine y Frida, que son estudiantes de nuestra licenciatura en comunicación social, y de hecho muy interesadas particularmente en el tema de la publicidad. Una de las cosas que tiene desde el punto de vista de fortalezas la licenciatura es que forma a nuestras y nuestros estudiantes en el sentido de tener un mayor abanico de oportunidades profesionales una vez que egresan. Y efectivamente el trabajar en agencias de publicidad y concretamente en agencias de comunicación social, pues lo es. Es uno de esos campos. Y Geraldine, Frida apenas van en tercer semestre y ya han participado con profesoras como Paola en la conceptualización o incluso composición creativa de este tipo de ideas para campañas, pero también son parte de un grupo muy inquieto de publicidad que es Sirius en la universidad y que comparten con estudiantes de otras licenciaturas. Entonces, por eso nos gustó mucho que accedieran a estar aquí como invitadas también a la plática, para que puedan comentar cómo se sienten desde el momento en el que pueden, siendo estudiantes y en tempranos semestres como lo es tercero, pues estar inmersas en este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí que ellas nos puedan comentar eso, Paola, al propio tiempo que te hagan alguna pregunta, ¿no? Sobre estas cosas que también veían en clase. No, pues primero pues gracias también por invitarnos, es como muy interesante y a nosotras nos apasiona muchísimo el tema. Creo que cada vez voy aprendiendo muchísimo más conforme van avanzando los semestres, conforme voy escuchando más las pláticas. Obviamente oigo desde la experiencia de ustedes y me dan la oportunidad también de formar parte de la experiencia. He aprendido muchísimo. Yo cuando entré a la carrera tenía una percepción completamente distinta de la publicidad. Creí que la publicidad y lo social eran enemigos. O sea, yo no lo concibía, porque obviamente yo veía el área publicitaria demasiado pues interesada, concentrada en vender y no tan preocupada socialmente. Cuando entro a la carrera me doy cuenta que es completamente errónea esa idea, que podemos hacer el bien de formas creativas. Y sí, utilizando varias herramientas. Ahorita que estaba escuchando sobre el documental Salir, me quedé, y cuando dijo que había personas mayores interesadas, dije, bueno, qué importante también es, muchas veces nos concentramos en un target bastante joven, ¿no? Entonces también creo que expandir nuestros horizontes, saber que más personas están interesadas también en lo que nos mueve en la actualidad como jóvenes, como sociedad, puede que también sea como son temas de interés para personas que no precisamente están dentro del rango. Y pues nada, o sea, a mí me encantan estos temas, siento que es un tema que, bueno, me apasiona mucho abordar problemáticas sociales y encontrar una solución mediante la publicidad, mediante las campañas, es algo que definitivamente creo que es una súper herramienta y no sé, me apasiona muchísimo.
Gracias, Yera. Frida, ¿tú qué opinas? Igual, pues muchas gracias por invitarme y ser parte de esto. La verdad es que cuando empecé a tomar clases de publicidad, sí fue como algo que me impactó muchísimo porque incluso empiezas a ver como más detallitos de la publicidad que no veías, detallitos que, o sea, son como que son lo más insignificantes, por así decirlo, pero hacen un impacto tan grande en la sociedad y que desde ahí tú puedes ir abarcando y haciendo el cambio. Entonces, está súper padre todo esto de la publicidad en el ámbito social, porque efectivamente, o sea, tú puedes hacer el cambio de una manera sorprendente en pequeños detalles que muchas veces no vemos, que era como lo que pasaba conmigo al menos cuando tomé clases, fue como darme cuenta de muchos detallitos que ni siquiera percibía y analizando comerciales, publicidad, anuncios y demás, sí fue como darte cuenta de muchas cosas que igual y están mal, pero nosotros no lo veíamos o no lo tomábamos en cuenta y está súper padre esa parte de la publicidad en lo social y abarcar como todo ese ámbito, intentar como cambiar en lo más que se pueda, todo ese tipo de cosas, está súper padre porque creo que sí se puede hacer un buen cambio y abarcarlo desde algo como de publicidad y social, está súper padre, que fue lo que estamos haciendo ahorita, que es un poco de la campaña que llevamos, que también intentamos como hacer como el cambio de una forma en la que pues impacte. Entonces, la verdad es que por estar en tercer semestre siento que hemos abarcado muchísimo, que hemos aprendido muchísimo y a pesar de que estamos en pandemia y no hemos podido hacer como muchas cosas presencial, la verdad es que sí, me llevó una experiencia súper padre. Muchas gracias. Tenemos también a una participante, Elisa, ¿cierto? A Ligia. Hola, Ligia. Sí, así es. ¿Cómo estás, Ligia? Te saludamos. No sé si nos escuchas, Ligia. O tal vez puedes escribirnos en el chat si gustas. Sí, yo creo que sí en el chat porque no tiene el icono de micrófono, yo creo que no. Exacto, ajá. Sí, Ligia, ojalá nos escuches y nos puedas poner un mensaje por el chat. Tal vez si tuvieras alguna duda, algo que preguntarle a la maestra Paola, pero también a Geraldina, Frida. Bueno, no sabemos si te interesó el tema en particular, tan solo eso, o si también te interesa conocer particularmente de la licenciatura en comunicación social de nuestra universidad, de la comunicación. Entonces, por favor, haznos saber, al menos a través del chat, para poder atenderte, ¿sí? Entonces, le damos unos segundos a Ligia. Y Paola, yo te quisiera preguntar porque has tenido la posibilidad de interactuar con jóvenes como Geraldine y como Frida. ¿Cuáles son esas actitudes que tú puedes notar entre las y los estudiantes de comunicación social que efectivamente como maestra y como publicista también que eres, pues te da, ¿no? Esas ideas de que pues sí pueden aprovechar una herramienta tan importante para el cambio como lo es esta de la publicidad. Justo, qué bueno que preguntas eso. Justo ayer daba una charla en Avas, México. Avas es un corporativo muy grande de publicidad, enfocado en medios, creatividad, sobre todo en medios. Y les contaba que una de las cosas que a mí me parecía más interesante, y creo que Gerard y Frida lo saben, porque lo he dicho en otros espacios y foros, sobre el tema de dar clases, es ver cómo estas generaciones realmente traen ese chip del cambio. Y ese chip del cambio ha empezado con cuestionarse cosas, cuestionarse justamente lo que decía Frida, cosas que, pues bueno, así nos enseñaron. Yo siempre digo que no, esto no se trata de juzgar a ninguna generación de padres, de madres o una generación de sociedad en general, pues. Porque digo, al final las generaciones, las sociedades, a pesar de que
ciertas personas no sean padres o madres, forman a los futuros hombres y mujeres. No solo la formación viene de la casa, sino de tu entorno, ¿no? Pero que yo recordaba cuando yo tenía la edad de ellas y estaba en la universidad, y yo creo que no cuestionaban nada de lo que no cuestionan. O sea, así se me había enseñado y así era, punto. No, ¿por qué te lo tendrás que cuestionar? O sea, así te lo habían enseñado. Y creo que estas chicas y chicos, porque hago referencia no solo a las chicas, sino también a los chicos que forman parte de los grupos de la universidad, traen un chip muy diferente. Obviamente tienen en sus manos herramientas diferentes a las que nosotros teníamos y acceso a la información al final, y de esto también se traduce toda esta responsabilidad de los comunicadores sociales. La información es poder, y hoy en día, y ese es el poder de los comunicadores sociales, la información, el cuarto poder. Lo que les decía, nosotros como comunicadores sociales, y me incluyo a todos, hemos quitado presidentes de países y hemos puesto presidentes. Ese nivel de poder tiene la comunicación. Pero ustedes hoy en día, al tener más acceso a la información, un acceso que nosotros no teníamos, tienen mucho más poder y tienen otros niveles de pensamiento, y justamente lo que decía Frida, se cuestionan todo. Entonces el cuestionarse es el detonador de los cambios, básicamente. Así es, muchas gracias, Paula. No sé, Elisa, si Ligia te hizo llegar algún mensajito o algo. Hay una chica esperando. No, tampoco por el WhatsApp. Bueno, Ligia, esperamos de verdad que te hayas sentido pues complacida con lo que pudimos estar comentando aquí en la plática con la maestra Paula Palazón. Más bien nos ponemos a tus órdenes, Ligia, porque a veces tenemos este tipo de problemas con la conexión y con la técnica en general. Y por favor, mediante Elisa o en general, comunícate por favor con la universidad si tuvieras cualquier duda, quisieras tener pues algunos informes en particular sobre la licenciatura en comunicación social o también sobre alguna otra, ¿sí? De todos modos, te agradecemos por estar, Ligia, aquí con nosotras, ¿sí? Entonces, bueno, agradezco a la maestra Paola Palazón Seguel. Muchísimas gracias, Paola, por acceder a esta charla. También a Geraldine, Frida, estudiantes de tercer semestre de la Universidad de la Comunicación en nuestra licenciatura en Comunicación Social, que próximamente el 9 de junio estarán también ofreciendo un conversatorio que está preparando su grupo, con una campaña social muy importante que las redes de la universidad las estamos promoviendo ya, para que estén atentos y atentas a seguir en vivo esta transmisión el día 9 de junio a las 10 de la mañana, por una vista sin privilegios. Entonces agradezco a Elisa también, aquí en los controles, haciendo que esto sea posible, y bueno, de esta manera concluimos esta plática de la publicidad al servicio social. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos han seguido. Muchas gracias. Gracias, Paola. Gracias, chicas. Gracias. Gracias. Nos vemos.